Dicen los doctores de los ojos, los oftalmólogos, que uno de los órganos de los sentidos más importantes, es más, yo he preguntado, y les pregunto a ustedes, ¿cuál de los 5 órganos de los sentidos es más importante para ustedes? Para mí, no sé ustedes, pero para mí son los ojos. Porque yo sé que el oído es importante, el tacto es importante, el gusto es importante, ¿verdad? A muchos los veo que es muy importante el gusto, ¿verdad? Lo noto, no sé, pero los ojos, no sé, los ojos es como la ventana del alma. Los ojos es el no ver los colores, el no ver los paisajes, pongámosle, el que no escucha, pues puede, no sé, por no escuchar puede ver y puede entender las cosas, ¿no? Pero ¿cómo le explican a una persona los colores? ¿Cómo le explicas un paisaje? No sé, es complicado, sí, muy, muy complicado, ¿verdad? Creo que los ojos son muy importantes. Es la visión, así le llaman, la visión, ¿sí? Es uno de los órganos de los sentidos muy importantes. La visión te va a guiar, te va a orientar. Si no tienes una visión, no estás dirigido. Y por eso aquel que no tiene una visión también, hablando ya de lo que es una visión, que ahorita vamos a ver qué es esto de una visión, es alguien que no está dirigido, que no está orientado, que vive nada más al día y que no tiene un objetivo claro en su vida. Es más, quizá no sabe ni por qué nació, no sabe ni por qué está aquí en la tierra. No le encuentra un sentido a la vida y por eso no encuentra una motivación para vivir. ¿Por qué? Porque no sabe por qué está aquí. Sabe que come porque tiene hambre y sabe que se duerme porque le dio sueño y se levanta porque pues, ya sonó el despertador, se tiene que ir a trabajar y su vida se convierte en una vida rutinaria sin sentido. ¿Por qué? Porque no hay una visión clara en su vida, ¿sí? Ahora, ¿qué es una visión? Así tan importante como los ojos, una visión es algo que te va a orientar y te va a llevar en un rumbo. Si no tienes una visión, entonces estás desorientado. Volviendo a la visión, a lo que son los ojos, yo les he comentado pues y les he platicado varias veces acerca de que yo fui discipulado por una persona ciega, ¿sí? Así se considera, una visión ciega. Una persona ciega. Él me enseñó a jugar ajedrez, así ciego, no tumbaba las fichas, sino que estaban, ¿cómo se llama?, adaptadas. Y también me enseñó a tocar la guitarra, jugaba fútbol conmigo y él no veía nada. Pero lo más increíble fue en una ocasión que hubo un torneo, de esos torneos que se hacían todos los 1 de mayo, había un torneo cristiano, un torneo de fútbol o de deportivo. Y esa vez fue en una unidad deportiva ahí en Zapopan, lejísimos. Teníamos que tomar 3 camiones para llegar allá. Total que yo organicé a mi equipo de fútbol, de ahí de la unidad deportiva, mis cuates, mis amigos, compañeros de la escuela, armamos 2 equipos, éramos más de 20 personas. Y ya, pues, ¿por dónde es? Pues nos vemos en mi casa a tales horas. Entonces salimos de mi casa, tomamos un camión, viajamos un buen rato, otro camión, otro buen rato, otro camión. Y ya cuando íbamos ya llegando, y dicen, oye, ya se me hizo lejísimos. Y luego se me acercaban y me decían, oye, ¿sí sabes dónde es? Y yo, no. O sea, ya van 3 camiones que tomamos, ¿no sabes dónde es? No, yo no sé. ¿Quién sabe? Él. Y luego ya se me acercan, pero está ciego. Está ciego. ¿Cómo nos está guiando un ciego? ¿A dónde nos lleva? Yo creo que él no sabe a dónde va. Y yo, sí sabe. O sea, yo me he subido con él en el camión. Él para llegar a mi casa toma 2 camiones. Él llega solo. Sí sabe. No, no te creo. Iban todos nerviosos, angustiados, ya callados. Iban primero platicando y ya después iban nerviosos así, con sus uniformes, ya con sus shorts y todo. Pero un montón de jóvenes. Y ya en eso se para él, ¿verdad? Y se para y se agarra del tubo y vámonos, vámonos, vámonos. Y ya nos baja del camión y caminamos tantitito así y estaba la unidad deportiva. Y ellos maravillados.
Y yo también, ¿no? Y yo le decía, oye, José Luis, dime la neta, ¿cómo le haces? Sí ves, no te hagas. Muchas veces, de verdad, no una vez, sino muchas veces yo le hacía así en los ojos. Y luego él me decía, ni me hagas caras, ni me tires manotazos a la cara, porque no veo. Ah, sí viste que te estaba... No, sentí el aire. O sea, sentí el aire. No, no. Lo que sí sé, y que él me comentaba, y me comenta hasta la actualidad, es de que tiene sus maneras de ver. Él ve a través de las manos. Él me dice, ven para acá, quiero verte. Y me le acerco y entonces, oh, ya te salió barba. Oh, la nariz está más chiquita que antes. Oh, que no sé qué, que no sé qué. Oh, te ves bien guapo, te ves bien guapo. Entonces, o sea, su manera de verme es a través de tocarme. ¿Sí? O sea, yo no le tengo que platicar. Él me toca y de esa manera me ve. Son más perceptivos, mucho más perceptivos. O sea, tienen el oído muy, muy abusado. Siempre yo me lo quería cotorrear cuando había una reunión y estaban 3 o 4 o 5 jóvenes así en círculo y él llegaba y saludaba a todos y yo me iba guiándome por su mano y luego lo saludaba y luego lo saludaba y luego lo saludaba y ya cuando terminaba de saludar todos se quedaban callados como diciendo qué bromista tan pesado, ¿no? O sea, le extendí la mano y no agarró mi mano, agarró la mano del otro, ¿verdad? Y así se fue y él pensó, ellos creían, él pensó que sí me saludó y no me saludó. Y ellos decían, hola, buenas tardes, pero era mi mano. Y yo cuando se iba decía, no se te quita lo payaso, la misma mano huesuda toqué todo el tiempo, ¿verdad? O sea, él sabía que yo estaba bromeando. Yo me llevo muy pesado con él hasta la fecha, acerca de sus ojos, ¿sí? Pero, porque así nos llevamos él y yo, y porque sé que ese no es problema para él, y porque él ha desarrollado una visión muy diferente a la que nosotros estamos acostumbrados. Pero él ve, no con sus ojos, sino ve a través de sus manos, a través de su oído. Sus otros órganos de los sentidos se han desarrollado de una manera tal que pareciera que él ve. O sea, ¿quién se va a subir a un camión y 3 camiones a una distancia tan larga sin saber a dónde va, guiado por alguien que no ve? Pues solamente yo de loco y llevando todavía mi responsabilidad de 20 amigos o 25 amigos conmigo, ¿verdad? Por la confianza de que Él puede llevarnos. Ahora, normalmente una persona que no ve sí puede llegar a desorientarse de una manera fuerte. ¿Por qué? Porque si ustedes llevan a una persona como Él, ¿sí? Y yo le he dicho, ¿qué tal si te llevo a un lugar X? Que te desubique, te dé vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y te deje en un lugar, en una esquina. ¿Ay, cómo le vas a hacer para irte? Y me dice, pues igual que tú. ¿Cómo? Pues sí, si yo te llevo igual, vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y te dejo en un lugar, ¿de qué te sirve ver si no sabes dónde estás? Oh, muy lógico, ¿verdad? Es lo mismo. El hecho pues es de que si una persona que no ve, es muy complicado que se oriente, ¿sí? Que vea a dónde va a llegar, porque no logra ver, pues entonces así es una persona que no tiene visión. Una visión corta o alguien que no tiene visión es una persona desorientada, una persona que se queda en un punto y que no puede avanzar o tiene miedo a avanzar porque no ve qué va a pasar, qué hay más allá. Porque en realidad es algo que no tiene un sentido, o sea, no tiene un objetivo por el cual la persona va a avanzar. ¿Por qué? Porque no sabe a dónde va. No hay lugar. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, ahorita me lo he hecho. Gracias. El hecho pues es de que dice aquí Andy Stanley en su libro Visiongenería, que es un libro que les recomiendo a que lean. ¿Alguien ha leído Visiongenería? Es un libro buenísimo que les recomiendo que lo lean, ¿sí? Visiongenería. Dice el autor, que es Andy Stanley, es un pastor, dice que la visión es algo que se observa, algo que se ve, que no debería ser, que puede cambiar y que yo puedo ser un instrumento importante para que eso que debe cambiar, cambie.
¿sí? Pero todo comienza con observar, con ver algo que está, pero no debe estar, ¿sí? Por ejemplo, no sé, quizá hay muchos observadores aquí que vienen a un lugar como este, que empiezan a ver así como que ¿qué está desacomodado, verdad? Como que ¿qué está desacomodado? ¿No? Pues, ay, es ese que está ahí, ese cable que está ahí, ¿no? Y digan, yo soy, no sé, electricista, o yo soy un diseñador de interiores, o yo soy alguien obsesivo con que las cosas estén bien, y entonces soy más observador o tengo un poco más de inclinarme a observar ciertas cosas que los demás no ven. Entonces empiezan a ver, no que sean criticones, observadores. Se empiezan a observar, ¿no? Y dicen, ese cable, ay, qué feo se ve ese cable. Existe, pero no debería existir ahí. Y yo tengo la capacidad de mejorarlo. Ahí es donde nace una visión. La visión entonces no es otra cosa más que algo que se observa, que existe y que no debería existir en el lugar en el que está. Y que yo puedo ser un instrumento para eso que está mal, cambie y mejore. Esa es una visión. En todos los ámbitos de tu vida. Puedes llamarle a tu familia, puedes llamarle a tu trabajo, puedes llamarle a tu escuela, a tu vecindario, a la iglesia, a tu vida personal, todo. Te puedes parar frente al espejo y decir, esta lonja que está aquí, que yo veo, existe, está, pero no debería estar. Y yo puedo hacer algo para que no esté. Y están ustedes analizando y divagando sobre esto y su vieja ya va, ¡viejo! ¡Ya llegaron los tacos de barbacoa! ¿Me trajiste los 6 que te pedí? Sí, ok. No debe estar, ¿eh? O sea, tienes que hacer algo para que esto funcione, ¿sí? Para que esto, si no nada más que eres criticón, pero no visionario, ¿sí? Es cosa muy diferente. Entonces vamos a ver qué diferencia hay entre lo que es visionario, criticón o soñador, ¿ok? Ahora, para un cristiano, entonces, ¿cómo es esta visión? Para una persona común y corriente o por cualquier persona, sea o no sea cristiana, la visión existe de manera personal. Pero para un hijo de Dios, para una persona que ha creído en Jesús como su Salvador, Dios de una manera personal le ha puesto una visión en su corazón. Y todos los que estamos aquí, si levantamos las manos al decir que eres hijo de Dios, entonces Dios ha puesto en tu vida un objetivo, un propósito de manera personal. Dios tiene un plan para ti de manera personal. Tiene una visión clara para ti y esto ya es iniciativa de Dios. En pocas palabras es lo que Dios quiere de ti. ¿Qué quiere Dios? ¿Quién quiere que seas? ¿Qué quiere que hagas? Dios ve problemáticas y usa personas para solucionar esas problemáticas. Y las maneras de cómo Dios usa a las personas es darles una visión clara, un objetivo, una tarea. Entonces, para un cristiano la visión no es otra cosa más que un llamado, una orden, una idea, un propósito que Dios ha designado para alguien. Muy diferentemente para lo que nosotros ya le llamamos visión, porque puede haber una visión empresarial, una visión académica, no sé, una visión familiar. Son visiones personales que no son malas. Al fin y al cabo es una visión. Pero la visión de Dios, o la visión de Dios es esa, la visión de Dios usándonos a nosotros como herramientas para que las cosas que son cambien. Y Dios siempre cuando está llamando a alguien y cuando da su visión, usa gente común y corriente como nosotros. Y dota, capacita y también suple y da dirección, recursos y poder a las personas para que ejerzan esa visión. Dios no va a tener una visión y va a ser una persona que no pueda hacerlo. Si Dios tiene una visión y usa a una persona para esa visión es porque la persona puede hacerlo. Claro que eso es difícil, es una tarea difícil, es algo complicado, va a tener obstáculos. Pero de eso se trata la emoción de cumplir una visión de Dios.
que no hay ninguna visión de Dios fácil. Toda la visión que Dios tiene para nosotros es compleja, humanamente hablando, imposible. Y cuando entonces se ejecuta, es cuando uno dice, de plano no fui yo, fue Dios el que lo hizo. ¿Por qué? Porque si hubiera sido yo, pues yo no lo hubiera logrado. Un ejemplo de esto, Gedeón. ¿Sí? Gedeón. Sé que usted, cuando dije Gedeón, volteó con su marido y dijo, ¿tú eres Gedeón? No, él es Gedeondo. Pero yo estoy hablando de Gedeón. ¿Sí? Gedeón era alguien que dijo, yo voy a ir a la guerra a pelear para proteger al pueblo de Israel y voy a agarrar a 32,000 monos. ¿Sí? Voy a agarrar 32,000 y me los llevo. Y cuando iban a la guerra, Dios le dijo a Gedeón, oye, ¿no se te hace que son muchos? Mira, mejor dile al pueblo, dile a los soldados que aquel que tenga tantito miedo, que no tenga ganas de ir, o que se quiera regresar a su casa, que se regrese, que no va a haber ninguna represalia, que no lo vamos a matar ni le vamos a hacer nada. Y entonces muchos dijeron, ¿es libre el regreso? Sí, ok. Y se regresaron nada más y nada menos que 22,000. Y se quedaron 10,000. Nosotros sí queremos y sí vamos. Ya iban cuando Dios les dice, ¿sabes qué? Creo que siguen siendo muchos. ¿Cómo, Dios? Sí, siguen siendo muchos. Y le da la razón. El pueblo, si vas así con tantos y con tan fuertes, va a pensar que la victoria fue de ellos, que ellos lo hicieron porque ellos eran fuertes y lo podían hacer. Yo no quiero que se atribuyan la victoria se las voy a dar yo. Así es que llévalos al río a que tomen agua y ahí te voy a decir quién se va y quién no se va. Entonces ya dijo, aquel que se incline y tome el agua directamente del agua, ¿sí? Apártamelos, y también al que agarre el agua con su manita y se la tome como un perro, que la lama como un perro, así, ese apártamelos en otro lado. Entonces se quedó solo con 300 y los otros 9,700 los mandó a su casa. Y con 300 conquistó la ciudad. Y de una manera tan increíble que los dividieron de 100 en 100 la estrategia, y la idea era tocar un cuerno, hacer ruido, gritar y tocar tambores y llevar antorchas. Y de esa manera en la noche, con el estruendo que se ocasionó del cuerno, el tambor, y luego rompieron cosas, y total que hicieron mucho ruido. Y todo el ejército se asustó y salió disparado. Y Dios peleó entre ellos porque los hizo que se pelearan entre ellos y entre ellos se mataran. O sea, Dios los confundió. Cuando llegaron los 300, entonces pudieron decir, humanamente hablando no lo pudiéramos haber hecho. Tuvo que haber intervenido la mano poderosa de Dios para que esto se lograra. Entonces por eso dice la Biblia que Dios, de lo vil y menospreciado, aquí estoy, hermano, vil y menospreciado, usa a Dios para avergonzar a lo fuerte. Todos los que estamos aquí no somos la gran cosa. Dios usa lo débil para avergonzar a lo fuerte, ¿sí? Con poco Dios hace más, y con eso nosotros podemos decir que la victoria es de Dios, que no es nuestra. Entonces toda visión es de parte de Dios a nosotros con un objetivo específico. Y todos, absolutamente todos los que estamos aquí, no se embarren su esposa, ni en su esposo, ni en sus papás, ni en sus hijos, todos, no reparta a nadie, todos los que estamos aquí tenemos una visión especial de parte de Dios, un objetivo, un llamado, y es Dios. En Números 14, entonces, que es el pasaje que nosotros normalmente tenemos como un lema, ¿verdad? En esta iglesia, que es Números 14, desde el 13 podemos ver, si ustedes abren sus Biblias ahí en Números, hay un contexto en el cual Dios le había dicho a Abraham que saliera de su tierra, de su parentela, y que le iba a dar muchas bendiciones, y dentro de esas bendiciones le iba a dar una tierra para su descendencia. Entonces, conocemos la historia bíblica,
ellos regresan, van a Egipto, y luego vuelven, y luego tiene su hijo Isaac, y luego Isaac tiene otros 2 hijos, y luego ya entonces los bisnietos de ellos fueron 12, 13 en realidad, pero 12 tribus de Israel, que son los que entraron, esas 12 tribus, esas 12 familias, a Egipto de nuevo, con José el soñador, cuando hubo una gran hambruna en Judea, acá en todo lo que era Canaán. Entonces se van precisamente a Egipto, y allí en la tierra de Gosén empiezan a gozar, empiezan a vivir, y lo mejor de Egipto, ¿no? Entonces pasa nada más y nada menos que 430 años, muchas generaciones. Entonces entraron 70 personas y ya eran 2 millones en 400 años. Entonces después de eso, Dios otra vez, como iniciativa, le da una visión a un hombre, el hombre tartamudo, ¿verdad? Moisés, que a través de una zarza, una visión que él vio, Dios le habló y le dijo el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Ve y libera a mi pueblo para que pueda poseer la tierra que le prometí a sus padres, a sus antepasados. Entonces la visión es clara. Así son todas las visiones de Dios, claras, específicas, y usa personas. ¿Pudo haber bajado un ángel? Sí. ¿Pudo haberse materializado algo? Sí. ¿Pudo haber bajado Dios mismo a hacerlo? Sí. Pero Dios no actúa así. Dios actúa a través de las personas. La visión entonces se las da a la persona, y la persona entonces ejecuta el trabajo. ¿Era difícil? Sí, muy difícil. Pero Dios entonces siempre suplió a Moisés. Siempre le dio y siempre le dijo cómo hacer las cosas, y él nada más obedecía. Y entonces Dios era el que hacía el milagro. 10 plagas ahí en Egipto. Entonces sacan a todo el pueblo de Israel y lo llevan directamente a la tierra de Canaán. Están en la tierra de Canaán, capítulo 13 de Números. Ahí están ya afuera, y entonces están ellos ahí y dicen, ok, esta es la tierra, entonces vamos a meter a 12 espías, uno de cada tribu, para que examine la tierra. ¿Sí? Dice aquí entonces en el capítulo 13 que ellos enviaron gente, ¿verdad? Y después dieron el informe, dice el 13:25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Dice que les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas, pero, hubo peros. El pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, ¿eh? Las ciudades son muy grandes, están fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. ¿Quiénes son los hijos de Anac? Versículo 33. Otra vez les vuelven a decir, muchachos, miren, también vimos ahí a los gigantes, hijos de Anac. Los hijos de Anac eran una generación de gigantes, o sea, personas de más de 3 metros de altura. Eran gigantes, y aparte de gigantes eran malos, y aparte de malos eran guerrilleros, y aparte tenían ciudades fortificadas. Y dice aquí, nosotros a su parecer éramos como langostas. Así parecíamos a un lado de ellos, como langostas, ¿sí? Dice el 31, mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Tenían razón? Sí, tenían razón, era un pueblo más fuerte que ellos. Dice que hablaron mal entre los hijos de Israel y en la tierra que habían reconocido, diciendo, pues mira, la tierra donde pasamos para reconocerla es una tierra que traga a sus moradores, y que todo el pueblo que vivimos en medio de ellos son hombres grandes, de gran estatura, ciudades fortificadas. O sea, la verdad es imposible, nosotros no vamos a subir. Entonces, de esos 12, 10 dijeron malas noticias y hablaron mal
murmuraron y dijeron que entonces no se podía cumplir con la visión de Dios. Era imposible. Nosotros somos muy pequeños, ellos son más fuertes, son más, y nosotros pues tienen ciudades fortificadas, nosotros no somos guerrilleros, y es imposible, no podemos hacerlo. Entonces esto llegó a desanimar tanto a la nación, a todo el pueblo, que dice el capítulo 14, versículo 1, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón y contra los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Y es más, dijeron, ¿saben qué? Traigan a alguien más, otros líderes, a estos vamos a apedrearlos. Otros líderes que nos regresen a Egipto. Y todo el pueblo se quería regresar a Egipto. Y después de eso entonces ya se para Caleb, ¿sí? Y Josué, y les dicen, el versículo 6, que se pararon ellos y que les dijeron que habían reconocido también la tierra, rompieron sus vestidos y entonces hablaron con la congregación, con los hijos de Israel, y le dijeron, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. No se preocupen, dice. Y entonces da el versículo lema de esta iglesia, ¿no? Desde su nacimiento. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará en esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, dice, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo que está en esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está nada más y nada menos que Jehová. Así es que no los temáis, no tengan miedo, porque Dios va con nosotros. Los comeremos como pan. Será algo muy fácil. ¿Qué no se dan cuenta todos los milagros que ha hecho Dios? ¿Qué no se dan cuenta cómo Dios pudo vencer al ejército más poderoso del mundo conocido, que era Egipto? ¿Cómo dio sus plagas? ¿Cómo por si fuera poco nos abrió el mar? ¿Y cómo Él hizo sus triquiñuelas de romperle los birlos a las llantas de los carros de los egipcios para que se desbalancearan, y poner ahí una columna entre ellos y nosotros, abrir el mar, pasar en seco, dar horas de separación para que cuando vinieran ellos y los acercara al mar, dejarlos en el mar a todo el ejército para que entonces ahora sí vengas el agua y ¡pum! Y todos se ahogaron. Dios nos dio una victoria milagrosa. Se vio que fue sobrenatural, nosotros no podíamos. Así como de humana manera nosotros no podemos vencer a los hijos de Anac. Así como humanamente hablando nosotros no podemos hacer lo que Dios nos está pidiendo. Se tiene que tener una mano interventora, que es la mano de Dios. Y Dios está con nosotros. Y aún así no le creyeron. Dice el versículo 10, entonces toda la multitud habló ¿de qué? De apedrearlos. Ahora no nada más a Moisés, a Aarón, sino también a Josué y a Caleb y a sus familias. Vamos a apedrearlos y vamos a matarlos. Nosotros nos regresamos. Cuando pasó todo eso, entonces Moisés y Aarón se tiraron en tierra, rasgaron sus ropas y dijeron y se lamentaron y dijeron, ¿qué pasó? O sea, Dios, por favor, y volvieron a acudir a Dios. Es tan complicado, más complicado el pueblo que los gigantes, la verdad. Qué difícil. Y Dios entonces le dijo a Moisés, el versículo 11, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Si me conocen, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ahora, ellos tenían una visión clara de Dios, pero ¿cómo saber que era una visión de Dios? ¿Cómo saber que Dios era el que les mandaba? Nosotros muchas veces queremos que Dios se nos aparezca, ¿no es así? Sabemos que Dios sigue hablando, ¿sí o no? Dios sigue hablando. ¿Cómo nos habla Dios? ¿Nos habla como estoy hablando yo ahorita, de una manera audible? ¿A través de sueños? ¿Nos habla a través de una aparición?
¿Un ángel viene y nos habla? ¿Una teofanía, cristofanía? ¿Materialización de Dios? ¿Alguna manita como Daniel allí en la pared? Tekel, tekel, humana uparsin. Mane, mane, uparsin, algo así. ¿Cómo nos habla Dios? Con la palabra. O sea, aquí nosotros tenemos la Biblia, la palabra de Dios, que es este libro, este compendio de 66 libros, que es la manera como Dios nos habla más fuerte. Sí, Dios nos habla a través de las personas, Dios nos puede hablar de una predicación como esta, Dios nos puede hablar de otras personas, a través de otras personas, Dios nos puede hablar a través de circunstancias, Dios nos puede hablar como Él quiere hablarnos. Si nos habla por sueños, por apariciones, que un ángel se te apareció, que no sé qué, no sé, es Dios. Yo no lo puedo limitar porque es Dios. Pero por lo menos lo que yo entiendo, lo que yo sé que dice en su palabra es de que Dios usa su palabra para hablarnos en la actualidad. ¿Ya ven por qué la importancia del registro bíblico? ¿Ya ven por qué la importancia de volver a la Biblia? Por lo menos que la escuchemos, que la leamos y que lo registremos, que esto nos motive a hacerlo, porque no hay otra manera como Dios te habla. O sea, no puede ser que tú digas, pues Dios no me habla. ¿Y tú le hablas a Él? Ni te congregas, ni lees la Biblia, ni oras, ni le sirves, ni te importa Dios, ni lo tomas en cuenta en tus decisiones, ni piensas en Él. Y quieres que en un problema o en una toma de decisión llegar con Dios como si fuera el mago de Aladín y le toques una lamparita y se abre y te diga, dime qué quieres, estoy a tu servicio, te puedo cumplir 3 deseos si quieres. O sea, Dios no es así. No ridiculicemos a Dios. A Dios se le entiende a través de la relación personal que tienes con Él. Y Dios es un Dios que calla, que guarda silencio si tú guardas silencio. Si no, pregúntale al pueblo de Israel. No quiso escucharlo, no quiso obedecerlo, no quiso estar atento a su voluntad. Y nomás Dios les dejó de hablar 400 años. 400 años no es nada, ¿no? Pregúntale al rey Saúl. Nomás le desobedeció, fue rebelde, no quiso escucharlo en tiempos cuando podía haberlo hecho, se alejó de él, hizo las cosas como él quiso, no tomó en consideración al profeta ni a los sacerdotes, sino que él hacía sus propios sacrificios. Él le decían, ve y haz esto, y hacía otra cosa, y luego regresaba y se justificaba y se embarraba a los demás y decía, ay, es que el pueblo, ay, es que mi marido, ay, es que mi hijo, ay, es que mi esposa, ay, es que mi jefe, ay, mi pastor, si vieras. Embarras a medio mundo como Saúl. ¿Y entonces qué hizo Dios? Se quedó callado y ya no le habló. Y ahora sí, cuando él lo necesitó en un momento difícil, atacamos a los filisteos, ¿sí o no? Pues no sé, tú sabes. Dios se quedó callado. Bueno, voy con un profeta y fue con un profeta. ¿Qué hacemos? El profeta, pues Dios no me ha dicho nada. Bueno, vamos con el sacerdote, trae el pectoral, vamos a ver el Urim y Tumim y las piedras. Y les preguntaron a las piedras y no cambiaron de color. Bueno, por lo menos pues voy con una divina allá a la aldea de Endor y voy a ir con una divina para poder consultar a una divina a ver si ella me puede decir si atacamos o no a los filisteos. Que me traiga a Samuel, que ya había muerto. Y buscó y buscó y buscó y buscó y buscó el rostro de Dios en su momento de angustia, pero ¿saben qué? Dios se calló. Dios no le quiso hablar. Por favor, si tú no quieres saber nada de Dios, ¿cómo quieres escucharlo? No puedes escucharlo. Dios está callado también. ¿Cómo logras que Dios entonces hable contigo, te diga la instrucción, te diga qué hacer? No hay otra cosa más que relación con Él. Amistad. Dios habla a quien quiere oírle. Dios le habla a sus amigos. Dios le habla a quien quiere escucharlo. Y el que quiere escucharlo lee su palabra, ora todos los días, busca el rostro de Dios, busca vivir en santidad, busca agradar a Dios
y se mete en serio con Dios. ¿Por qué? Porque es la manera como uno puede agudizar sus oídos espirituales, puede visualizar de una manera más clara la vida y poder entender la voz de Dios. No entiendo a Dios. Sí, pues quieres que se te aparezca como se les aparecía al pueblo de Israel. Y ahora tenemos herramientas mucho más poderosas que ellos. Tenemos nada más y nada menos que al Espíritu Santo con toda su presencia en nuestro cuerpo, de manera permanente. Tenemos esta carta de amor tan increíble que es el manual de la vida, donde se refleja aquí la voluntad de Dios específicamente para cada uno de nosotros. Pero no la lees, pero no oras, pero no le preguntas. Solamente piensas que es como algo, un atajo mágico. Ay, ahora sí necesito, ahora sí voy. Ay, Señor, por favor. Y después de un día, 2 días que estás ahí metido, ahora sí, hincado y todo, y llorando y todo, y ayunando, te enojas con Dios y le dices, no me habla, Dios no me contesta. Pues analiza, ¿sí? ¿Qué pasó atrás? O sea, me enoja tanto a veces que lleguen pacientes a mi consultorio y que digan, tengo esto y esto y esto, estos problemas, y lo veo todo. Ay, ¿cuántos años tiene que no viene al dentista? No, pues yo creo que tengo como unos 20, 25 años que no me paro en un consultorio dental. ¿Sí? ¿Y cuántas veces se lava los dientes? No, pues como una vez a la semana. Ok, muy bien. Oiga, ¿y este de aquí? No, pues esto me lo arranqué así porque pues ya me dolía. ¿Y esto? Ok. ¿Y por qué no tomo medicamento? No, nada. Ok. Y pues todo lleno de sarro, todo así feo y todo. Y luego ya me dice, pues bueno, aquí hay mucho trabajo. Sí, hay muchas cosas que hacer. Oiga, ¿lo puede hacer en cuánto? ¿En una semana o en 2? Me dan ganas de darle una cachetada. Y decirle, no venga aquí por favor, y sí se los digo, no venga aquí por favor con 10 años de descuido y piense que en 2 días se lo arreglo o en un mes, porque su tratamiento puede tardar hasta años, ¿sí? O sea, no quiere atajos. ¿Quiere un atajo? Váyase a la clínica dental de la Zapopana, que hay muchas, y ahí lo pueden atender. Pero aquí yo no lo voy a atender. ¿Por qué? Porque conmigo es un proceso y el proceso dura mucho tiempo. Así es que, pues no sé, descuida su vida 20 años y viene aquí y quiere que le solucione su asunto en 15 días, un mes. Descuidas tu vida espiritual años y llegas con Dios y quieres que en 2, 3 oracioncitas ya con eso ya Dios, ay sí, mijo, a ver, ¿qué se le ofrece al rey? Pues no. ¿Cómo saber si la visión que tienes y que estás haciendo en tu vida es de Dios? Te la va a dictar la comunión que tú tengas con Dios. Pero todos los que estamos aquí, todos, lo sigamos o no lo sigamos, lo creamos o no lo creamos, todos tenemos un propósito personal que es la visión personal de parte de Dios. La pregunta es, ¿estás dentro de eso, hermano? ¿Estás dentro de eso? ¿Estás dentro de la visión que Dios tiene para ti? ¿O estás batallando, peleando por todos lados, pensando que Dios te está guiando para hacer esta cosa o aquella cosa, o tomar esta decisión, o emprender este proyecto? Y en realidad es tu visión, es tu sueño y no el de Dios. Les había dicho al principio que íbamos a conocer la diferencia entre un criticón, un soñador y un visionario. El criticón es aquel que nada más observa el error y murmura y habla del error, pero no mueve ni un solo dedo. El soñador es aquel que piensa, sueña y toda la vida se la pasa soñando y no hace nada. Y el visionario es aquel que ve el error, aquel que sueña y que hace que con el poder y la ayuda de Dios esos sueños sean posibles. La pregunta es, ¿quién eres? ¿Eres un criticón? ¿Eres un soñador? ¿O eres un visionario? Dios necesita visionarios. Todos tenemos una visión de parte de Dios. ¿Y cómo realizar esa visión? Con el poder de Dios.
con su voluntad. Porque el pueblo, después de que le dijeron que no iban a entrar y que iban a morir todos los de 20 años arriba en el desierto y que iban a estar vagando 40 años en el desierto, ahora sí el pueblo lloró. Y el pueblo le dijo a Moisés: perdón, nos hemos equivocado. Vamos ahora sí. Y a la mañana siguiente se plantó todo el pueblo, ejércitos se plantaron y dijeron: vamos a entrar a la tierra que Dios nos prometió. Y Moisés les dijo: ya es tarde, ya no. Vamos, ahora sí estamos motivados, queremos hacerlo. Y ahí lo tienen ustedes en su boletín, el versículo Números 14, 41 y 42. Con eso termino. Dice: y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. ¿Y sabes qué hicieron? Subieron, fueron y pelearon. Y dicho y hecho, Dios les dio una derrota tremenda. Los avergonzó, los corretearon, mataron un montón de personas y regresaron llorando, lamentándose por no haber obedecido a la primera, por no haberle creído a Dios, por no haber escuchado la visión de Dios en sus vidas, por quererlo hacer en sus propias fuerzas cuando Dios ya se había alejado. Así es que, como dice el mal dicho, tírate a matar, lánzate, porque Dios actuó diferente después. Porque Dios, cuando sacó al pueblo hebreo y cruzaron el Mar Rojo, abrió el mar. Y todos los de 20 años abajo lo vieron. Y de entre esos muchachos que estaban ahí, de este lado del mar, vieron a Moisés. Hubo muchos testigos que vieron a Moisés pararse en una piedra. Chavos de menos de 20 años, que lo vieron pararse y que Dios le dijera: ¿qué haces ahí llorando y lamentándote? Extiende tus manos y abre el mar. Y que Moisés le creyó y que extendió sus brazos y que el mar se abrió en dos, y que hasta que estuvo seco, entonces Moisés dijo: avancen. Y ese era un niño, muchachito de 15 años, y pasó. Pasaron 40 años y después él se hizo sacerdote. Ya era un hombre grande. Y entonces cambió la situación. Agua siguió siendo. Tenían que cruzar un río. Estaba Jericó enfrente, estaba Josué ya con sus ejércitos. Moisés ya había muerto, pero ese muchacho que vio a Moisés, que fue testigo, estaba vivo. Y fue uno de los que le agarró el asta para levantar el asta donde estaba el arca del pacto. Y Dios dijo ahora diferente. Dijo: van a avanzar a Jericó. Oye, no hay un puente. Oye, el río es muy caudaloso, es muy profundo, está muy fuerte. Van a pasar el río en seco. Y quizás ese muchacho que iba así cargando dijo: pues ahorita Josué, ya no está Moisés, Josué se va a parar y le va a decir al agua que se detenga. Pero Dios cambió la jugada. Dios dijo: ahora ya no es tanto protección, sino es un paso de fe. Y les dijo: cuando el sacerdote moje la planta de su calzado en el agua se va a detener y van a pasar en seco. Se necesitó un paso de fe entonces. Porque hagan cuenta que aquí está el río caudaloso, y ahora ya no fue que lo detengo y después paso. No, primero me mojo y después paso en seco. Entonces tuvo que tener un acto de fe para bajar su pie y mojarse. Y cuando se mojó, entonces el agua se detuvo, el río siguió su cauce y el agua se detuvo, como una cortina, dice la Biblia. Y entonces todo el pueblo pasó en seco. Si no obedeces a Dios a la primera por falta de fe, vas a requerir una doble porción de fe para obedecerle después. Pero tienes otra oportunidad. La tienes, pero ahora tienes que mojarte el calzado. Tírate a matar. Da el paso y Dios pondrá el piso. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que haces en nuestras vidas, en esta iglesia, en las familias, Señor, de aquí. Gracias porque podemos experimentar, Señor, a través de tu palabra, el poder y tu visión en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor, que todos juntos podamos levantarnos
esforzarnos, Señor, para bien. Contar como lo bueno que has sido con nosotros y que también has usado personas y nos han alentado para esto. Que podamos levantarnos y edificar y usar nuestras manos para bien. Como dice el versículo que hemos estado memorizando, Señor. Ayúdanos a creerte y perdónanos porque no tenemos comunión contigo como debería ser. Perdónanos, Señor, porque no acudimos a ti para preguntarte cómo deberíamos hacerlo. Y somos rebeldes. Y entonces cuando sí queremos tomar decisiones, ahora sí vamos a ti, Señor, y tú callas. Porque tú no eres un Dios de chispazos, tú eres un Dios de relación y quieres tener una relación con nosotros. Te importa más nuestro corazón que aún las decisiones que nosotros queramos tomar. Tienes una visión personal para cada uno de nosotros. Ayúdanos a que esta relación contigo, Señor, nos haga entenderla para ejecutarla. Y no importa los gigantes, no importa lo difícil, no importa lo caro que sea, Señor. Si tú vas con nosotros y peleas con nosotros, la victoria al fin y al cabo siempre es tuya, Señor. Así es que ayúdanos a vencer, ayúdanos a triunfar con tu poder y nunca con el nuestro. Que dependamos de ti, que no dependamos de nadie más, ni de nosotros mismos, ni de nadie más, sino de ti, para que se cumpla, Señor, tu propósito y la visión en nuestras vidas. Gracias, Padre, por lo que tú haces en nosotros. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien, hermanos, pues entonces terminamos. Si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo.